Muy buenas tardes, hermosa familia de Ciudad Promedio. Les saluda Suani Izaguirre. Bienvenidos a su programa Con Salud. Hoy con un tema que tiene que ver con la salud de los niños. Se los presento a continuación. Hoy hablaremos de los cuidados de la niñez del contagio del dengue. Cómo debemos de cuidar a nuestros niños, porque el dengue también es una enfermedad con la que nosotros estamos conviviendo y de los cuales van en incremento los casos. Para hablar de esto me acompaña la doctora Gisela Díaz Zelaya. Ella es pediatra. Doctora, bienvenida. Mucho gusto compartir de nuevo con usted. Un placer, Suani. Gracias por la invitación. Muy bien. A ver, mi querido Yossi, si me da un poco de retorno con la doctora para poder escucharla mejor. No la escucho. Doctora, bien, el dengue es una enfermedad que está causando también estragos en nuestra salud. Muchos niños también están padeciendo de ella y lo más importante es que el dengue es prevenible si nosotros tomamos conciencia de él, pero parece que poca o nada importancia le damos a él. Fíjese que es curioso, en medio de la pandemia del COVID nos hemos olvidado de que el dengue existe y que es endémico de nuestra nación. Entonces, ahorita que empezamos a ver la disminución de casos de COVID, sobre todo en adultos, aparentemente empezamos a ver de nuevo el problema que siempre hemos tenido con el dengue, que nunca se ha ido. En realidad el dengue es endémico de nuestro país. Doctora, es interesante, yo quisiera saber si el dengue en los niños tiene las mismas manifestaciones que en los adultos. Por ahí es importante también recordemos, ¿verdad?, los signos que nos pueden alertar que podríamos tener dengue. Hay personas que creen que el dengue no le quita la vida. Déjeme decirle que sí. Esta es una enfermedad que puede llevarle a la muerte y a serias complicaciones también. A ver, doctora, dentro de esos síntomas que se experimentan, ¿los niños podrían también tenerlos al igual que los adultos? En efecto, son las mismas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son? Fiebre, dolor abdominal, es decir, dolor de estómago, lo que la gente siente dolor abdominal, dolor en los músculos, que son mialgias, dolor en los huesos, que son artralgias, dolor detrás de los ojos, que es el dolor retroocular, y otras manifestaciones como rash, que es lo que la gente llama como sarpullido, ¿verdad? En general esas son las manifestaciones. Si usted se fija, son manifestaciones de un virus, de una virosis cualquiera. Incluso hay personas que lo pueden confundir con COVID. La diferencia es que las manifestaciones del dengue generalmente no son respiratorias, mientras que del COVID sí. Entonces, son las manifestaciones de un virus. Doctora, ¿el virus es un proceso rápido? ¿Tarda cierto tiempo en incubar en nuestro cuerpo? ¿Cómo sigue evolucionando el dengue? ¿Cómo funciona en la actualidad? El detalle es que el virus se incuba entre 3 y 10 días, más o menos. Después de la picadura del mosquito hembra, se empieza la incubación. Es decir, el mosquito vino, picó a una persona que tenía dengue. Posteriormente, hay un periodo de incubación extrínseca, se llama, que es cuando el virus empieza a replicar en la tripita o en el intestino del mosquito, y posteriormente, entonces, esto pasa a infectar las glándulas salivales del mosquito y el mosquito está listo por infectar. Si pica a 20.000 personas, a 20.000 personas infectó. Después de la picadura del mosquito hembra, entonces pueden pasar entre 3 a 10 días antes de que la persona presente manifestaciones clínicas. Hay una fase llamada fase febril, que puede durar de 3 hasta 5 días, y la persona lo único que tiene es fiebre, el malestar general, el dolor en los ojitos, el dolor en los músculos, en los huesos. Sin embargo, cuando cae la fiebre, es la conocida etapa crítica. Es ahí cuando los médicos nos estresamos más, cuando cae la fiebre. Porque en este momento es cuando se van a dar las manifestaciones más severas del dengue, si una persona las va a manifestar. Y es allí cuando nosotros necesitamos que la persona definitivamente busque ayuda, busque atención. Porque se dan manifestaciones hemodinámicas severísimas, como lo que nosotros conocemos como choque hemodinámico. Entonces las personas empiezan a presentar frialdad distal, es decir, frialdad en sus pies, en sus manos, empeoramiento de su estado general,
aumento del dolor abdominal, personas que dejan de orinar, empiezan a tener vómitos, la cefalea se intensifica y todas las otras manifestaciones severas del dengue se van a dar en esta fase crítica. Una vez que es esta fase crítica es la que requiere mayor atención médica y observación, internamiento de estos pacientes. No tiene idea usted cuántos pacientes severamente enfermos por dengue tenemos ahorita en el hospital escuela, ¿verdad? Es exagerada la cantidad de pacientes pediátricos con dengue. Ya, de hecho, no existe una sala donde no tengamos pacientes con dengue, pues. Y pasamos de tener dengue con manifestaciones que sí son graves, pero hay de graves a gravísimas, severísimas, que corren el riesgo de mortalidad de los pacientes. Doctora Gisela, y tomando en cuenta que hay algunas temperaturas para el caso, en las horas en que estamos y próximas también experimentamos un frente frío a nivel nacional. Esto trae lluvias a algunas ciudades y con eso las lluvias pues son proclives para criaderos de los zancudos. Es decir, que si habían larvas, huevecillos en una tapadera, en un taponcito, en una cáscara de huevo, en lo menos que usted se imagina, ahí puede haber criaderos de zancudos. Estamos prácticamente conviviendo con la enfermedad en nuestros hogares. Debemos tomar conciencia respecto a ello. Ahora, creer que a un niño, porque es niño, no se va a complicar, no va a llegar a la muerte, es un error también de los adultos pensarlo. Así es. Es momento de que nosotros tomemos conciencia de que está en nuestras manos prevenir el dengue. ¿Cómo podemos prevenir el dengue, Suani? Definitivamente, si el vector que lo transmite es el mosquito, la hembra del mosquito, entonces nosotros debemos tratar de evitar que prolifere este mosquito, que se multiplique o que se replique. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manteniendo nuestros recipientes de agua, número 1, cubiertos, número 2, limpios, tenemos que estar rotando cada cierto tiempo el agua. Número 3, ¿se acuerdan de la famosa untadita que hace tiempo habían hasta canciones de la untadita? Bueno, esa famosa untadita funciona, sigue funcionando. Debemos hacer esa recubierta de nuestras pilas con esa solución de cloro y detergente en polvo. Debemos usar el abate y sobre todo evitar el estancamiento de las aguas. Sí. Si hay llantas, si hay pailas, lo que sea que permita que el agua esté estancada, va a hacer que el virus, que el mosquito, se multiplique y prolifere y esté listo para picar y transmitir el dengue. Y el criarse es de forma doméstica, es decir, muchas veces pensamos que va a ser en aguas de una quebrada sucia, donde hay aguas fétidas. No, es el agua limpia que le gusta, ¿verdad?, para convivir y está directamente con nosotros. Y me llama la atención, doctora, que lo hemos mencionado en otros programas, puede de repente volar cierto tiempo, cierta distancia. Es decir, que yo quizá tengo mi casa limpia, pero si mi vecino a 5 o 6 casas de la mía no la tiene limpia, hay criadero, el mosquito puede viajar desde esa zona e infectar a alguien de mi familia. Eso es importante mencionarlo. Así es, por eso debemos ser socialmente responsables. No solo debo cuidarme yo, debo cuidar a mis vecinos. Estamos en una sociedad en donde se nos ha olvidado un poco la empatía, en donde nos olvidamos un poco del amor al prójimo, y yo creo que es momento de practicarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo tengo hijos, mi vecino tiene hijos, debo cuidarlo, debo cuidar a mi vecino. Entonces, como yo quiero que mi vecino me cuide a mí, yo debo cuidar a mi vecino, yo debo tratar de evitar que esté ese estancamiento de agua. Sí, doctora, hablemos de los cuidados una vez que ha sido diagnosticado el dengue en el niño. ¿Debe someterse a un aislamiento porque como sabemos que es portador del virus? O pregunto también cuánto tiempo podría durar el virus en el cuerpo del niño y de repente si un zancudo lo pica, ese vector llevarlo a otros. ¿Cuáles deben ser los cuidados que debe tomar la familia en la casa para cuidar al niño que tiene o que está positivo con dengue? Bueno, después del 5º día de manifestaciones clínicas, técnicamente ya no es infectante. Sin embargo, se debe usar existe el uso de los mosquiteros, ¿verdad? Debemos también practicar el uso del repelente. Hay repelentes que no son tóxicos, que sí pueden ser usados para los niños. Entonces, los mosquiteros, el uso de los repelentes siempre deben estar indicados para evitar la transmisión de este virus. Excelente, doctora. Y
Hay una situación que se presenta que es con la disminución de plaquetas, si no me equivoco, ¿verdad? O sea que las defensas de este niño van bajando. Yo recuerdo que decían antes que utilice sueros orales, el agua del coco, todo este tipo de cosas. ¿Siguen funcionando, se utilizan o deben ser únicamente recetadas o prescritas por un médico? Mire, la verdad es que lo que se pretende con todo esto del agua de coco, que decían que era mágico y de repente se agotaban los cocos, ¿verdad? Sí. Es sobre todo, a veces es un poco comercial esta situación. Lo más importante es mantener el estado de hidratación del paciente. ¿Por qué? Porque en realidad la disminución de estos elementos formes de la sangre, que son las plaquetas, en el dengue hay una cosa que se llama fuga capilar. Los vasos sanguíneos se dilatan y permiten el paso de esos elementos a otras partes donde no hay sangre generalmente, y eso se llama intersticio. Por eso es que las personas empiezan con esas manifestaciones de dolor abdominal, porque en otras palabras se llena de agua la pancita donde no debería haber esa fuga capilar, ese espacio donde no hay agua se llena de agua. Eso pasa también con los pulmones. Entonces, debemos mantener la hidratación del paciente, para eso las sales de hidratación oral. Pero ojo, cuando hay manifestaciones severas, ya no es momento de permanecer en la casa. Ya no nos podemos quedar en casa. De hecho, a los pacientes que tienen dengue se les da seguimiento. Entonces, día de por medio, dependiendo de cómo va la clínica del paciente, se le va tomando un hemograma control. Sí. Para ver cómo va la disminución de las plaquetas, para ver clínicamente cómo está el paciente, cómo se está comportando, ¿verdad? Y en el momento en que nosotros detectamos un signo de alarma, va para adentro. Mejor adentro del hospital que afuera en este sentido. Doctora, ¿cuáles son esos criterios de considerarlo severo el caso del paciente? ¿Cuáles son? Ok, dolor abdominal intenso, ¿verdad? El dolor de cabeza, el dolor de huesos, el dolor en los músculos, eso siempre va a estar. Puede haber un dolor abdominal tolerable, pero cuando el dolor abdominal se intensifica y no deja tranquila a la persona, en este caso estamos hablando de los niños, sí. Es un dolor intenso, el niño se queja de dolor abdominal intenso, cuando vemos frialdad distal, cuando vemos manifestaciones como sangrado, cuando vemos vómitos que no paran, se llaman vómitos incoercibles. Entonces, estos son signos de alarma. Si hay sangrado, si hay dolor abdominal que no se quita, si hay vómitos que no paran, es momento de ir al hospital para ingresarse. ¿Y qué ocurre con el dengue? ¿Causa hemorragias internas? ¿Por eso vienen los sangrados, doctora? El dengue en realidad son parte de las manifestaciones. Recuerde que hay un descenso brusco de plaquetas. Entonces, hemos tenido niños que presentan hasta 5,000 plaquetas. Dice la literatura que con menos de 20,000 plaquetas usted puede tener sangrado espontáneo. ¿Qué significa esto? Que con respirar usted puede sangrar. Con moverse puede sangrar. Sin hacer nada puede sangrar. Entonces, eso es lo que sucede. Es tan grande el descenso de las plaquetas. Y como hay fuga capilar, también hay disminución de estos elementos formes, tiempos de coagulación que permiten que, si hay un sangrado, se detenga, están fugándose. Y por esa razón es que las personas pueden sangrar. Hablemos, doctora, así brevemente, ¿cuáles serían los efectos secundarios de un dengue que no se logre tratar a tiempo, que llegue a un estadio crítico, como lo que usted menciona, niños con plaquetas de 5,000 de plaquetas, por ejemplo? ¿Qué daños internos podrían haber en órganos, verdad, de este niño que no logre llegar a tiempo a un centro de asistencia? El más severo es la muerte. Es una cuestión trágica, pero hay niños que mueren por dengue, muchos niños que mueren por dengue. Realmente la prevención es una cosa que nos ayuda increíblemente para tratar de captar a tiempo a estas personas que están teniendo estas manifestaciones. Pero existen niños con fallas multiorgánicas y posteriormente llegan a la muerte. ¿Esto qué significa? Que hay más de 3 órganos que están fallando. Falla el hígado, fallan los riñones, el paciente deja de orinar, hay falla hemodinámica, que es lo que nosotros llamamos cuando hay choque. Eso significa que la sangre no está irrigando todos los órganos y partes de nuestro cuerpo que deben estar irrigando. Eso se llama choque, cuando no hay el riego sanguíneo adecuado, para ponerlo en términos entendibles para nuestra población.
la sangre no está llegando o no está llevando el oxígeno y la sangre no está llegando a las partes vitales del cuerpo, a todas las partes vitales, eso se llama choque. ¿Qué nos indica ese prurito o rash que aparece en la piel del niño? ¿Qué nos puede indicar como padres? ¿Qué alarma nos está dando el cuerpo cuando esto aparece, doctora? El rash es parte de las manifestaciones clínicas leves, ¿verdad? Generalmente aparece entre tercer, cuarto día, pero lo que significa es que estamos con las manifestaciones del dengue, que lo que tenemos que volar es ojo, porque el rash está ahí, ese estarpullido, ¿verdad? Al igual que está la fiebre. El problema es cuando cae la fiebre. El signo, el punto de partida para decir este niño va o este paciente adulto va a tener puede tener manifestaciones clínicas severas es cuando la fiebre cae. Cuando la fiebre está, se trata la fiebre, no pasa nada. ¿Y el cuadro febril? Cuando la fiebre cae, ¿cada cuánto es, doctora? Perdone, doctora Gisela, ¿cada cuánto es el cuadro febril? ¿Va intermitente, se mantiene? ¿Cómo es en el dengue? No, el cuadro febril es sostenido. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlo porque le estamos dando acetaminofén al paciente, ¿verdad? Sí. Entonces generalmente se deja acetaminofén con horario, pero el cuadro febril es sostenido. Claro, doctora Gisela, ya que menciona el acetaminofén, ¿verdad? Que se compra a discreción en cualquier farmacia o pulpería de nuestro país. Es importante que sepamos que hay medicamentos que están contraindicados cuando hay un cuadro de dengue y especialmente si estamos hablando de niños. Quisiera que usted lo mencione así brevemente de qué medicamentos nos referimos. Bueno, en realidad nadie debe automedicarse. Sí. Aún el acetaminofén, porque fíjese qué curioso, el dengue mismo puede causar alteraciones hepáticas y puede dañarse más aún con el uso del acetaminofén. Por esa razón es que lo correcto es que si una persona tiene fiebre, acuda primero al centro de salud si no son manifestaciones severas. Si son manifestaciones de otro tipo, pues vámonos al hospital. Pero en realidad nadie debería automedicarse, porque aún el acetaminofén tiene efectos adversos. Claro. No estamos satanizándolo porque es muy útil. Sin embargo, hay niños que empiezan con problemas hepáticos, o sea, en el hígado, y les estamos dando acetaminofén y lo que podemos hacer es dañar más el hígado. Ahora, con respecto a los medicamentos que definitivamente son proscritos o prohibidos en el dengue, son los analgésicos antiinflamatorios. ¿Cuáles son ellos? La aspirina, el diclofenaco, ¿verdad? El dexketoprofeno. No voy a mencionar nombres comerciales porque tampoco quiero que me vayan a disparar, pero sí es importante reconocer que todos los analgésicos antiinflamatorios son proscritos en el dengue. Por esa razón, cuando una persona tiene un virus y no sabemos si es dengue, cuando estamos si no es chiche o es limonada, ¿verdad? Entonces no indicamos analgésicos antiinflamatorios, porque en ese momento es cuando podemos correr otro peligro. Por esa razón, lo correcto es que siempre vayan a buscar al centro de salud, a un médico especialista, a una clínica privada si tienen la posibilidad, o se vayan al hospital. Me llama la atención, doctora, que el diagnóstico de dengue no es a priori. Generalmente los médicos van recetando una serie de hemogramas u otras pruebas de laboratorio que vayan indicando cómo funciona el cuerpo. Pregunto, en estos días, de aquí a que lleguemos a ese diagnóstico que puede tardar entre 2 a 3 días, calculo yo, dependiendo cómo evoluciona el niño, ¿no se perderá tiempo valioso para un tratamiento un poco más avanzado o más personalizado? No, realmente no. ¿Por qué? Porque el dengue va a seguir su curso, el curso de su enfermedad normal. Es decir, nosotros tratamos las manifestaciones clínicas. No hay forma de saltarse una etapa, ¿verdad? Claro, si el niño está deshidratado y yo no le doy suero, definitivamente voy a perpetuar la enfermedad y voy a causar empeoramiento de la enfermedad. Pero el hecho de que yo estoy haciendo un hemograma, si yo por ejemplo hago una NS1, que es una prueba temprana de diagnóstico para dengue, simplemente yo sé que el paciente tiene dengue, ¿verdad? Y que yo tengo que estar volando ojo, como dicen, ¿verdad? Para ver que este paciente, en cuanto caiga la fiebre, me va a tener manifestaciones clínicas severas. Pero el curso de la enfermedad va a seguir, porque no existe, por desgracia, una píldora mágica que pueda hacer que se salte la fase crítica del dengue.
¿verdad? Y lleguemos a la fase de convalecencia. Sería fantástico, Suani, pero por desgracia no existe. Es decir, entonces lo que nosotros hacemos es la vigilancia. Es importante este periodo de vigilancia, y quizá muchos padres no lo comprendan cuando le dicen cada 24 horas tiene que hacerle usted hemogramas y pruebas a su niño para ver cómo evoluciona, ¿verdad? Debe hacerlo, no puede saltarse ese proceso porque podría llegar a un cuadro muy crítico el niño si usted no lo hace. Es decir, voy a darle al niño X o Y pastilla en la casa, o voy a hacer esto. Eso es muy arriesgado, muy temerario si los padres lo hacen, doctora. Así es, y no es responsable. Sí. Sobre todo, recordemos que nosotros, yo siempre les hago hincapié que somos los llamados a proteger a nuestros niños. Y si nosotros nos saltamos el proceso, ¿quién va a cuidarnos? Sí. Doctora, estoy llegando al final, solo quisiera que repita siempre los signos que nos deben alertar y movernos rápido al médico para si nuestro niño podría presentar el dengue. Bueno, para empezar, el decaimiento extremo es cuando cae la fiebre. El decaimiento extremo es un signo de alarma. Cuando un niño está que no responde a ningún tipo de estímulo, es momento de correr. Que está inconsciente, le llama la gente. Dolor abdominal intenso que no cesa con nada. Manifestaciones de sangrado. No necesariamente tiene que ser un sangrado franco, por ejemplo, sangrado de nariz, ¿verdad? Pero también empiezan a llenarse de moretones, petequias o equimosis, lo conocemos nosotros, puntitos rojos en la piel que no es el sarpullido, sino sangrado, o moretones. Es momento de asistir a nuestro médico. Vómitos que no paran, que son los vómitos incoercibles, también es momento de movernos al hospital. Entonces, dolor abdominal intenso, cualquier tipo de sangrado, vómito que no para, malestar general que no mejora con nada e inconsciencia del paciente, irritabilidad extrema, porque recordemos que tenemos lactantes que no pueden hablar y que de repente solo cierran sus ojitos, pero a veces se ponen sumamente irritables, lloran y no para. Es momento de asistir al médico. Por supuesto, doctora Gisela, qué gusto compartir con usted. ¿Dónde puede localizarla en la consulta privada, aquellas personas que estén interesadas? Nosotros tenemos nuestra clínica en Torre Médica Tepeyac. Estamos en la subida de Tepeyac, McDonald's, yendo al Medical Center. Tercer nivel, cubículo 24. Siempre previa cita al 3182-4282. 3182-4282. Me encanta ese paciente tan lindo, ¿verdad? Bien saludable, y sobre todo esa caricatura que le hicieron. ¡Ah, es su bebé! Es mi mejor paciente. Qué bueno. Doctora Gisela, siempre es un gusto compartir con usted. Le deseo que tenga un lindo día. Igualmente, gracias a todos, saludos. Muchas gracias a toda mi gente linda que nos sigue por la radio, la televisión y en redes sociales, por supuesto. Le invitamos para que siempre nos acompañe de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Suyapa Medios. Hasta pronto.